Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de almacenamiento en paralelo para IoT. Bien, vamos a hablar un poquito sobre concurrencia y paralelismo. Para que nosotros podamos hablar de un almacenamiento en paralelo, para que realmente podamos realizar eso, de almacenar datos en paralelo, primero debemos de ser capaces de procesar datos en paralelo o de manera concurrente. Ahora, si bien parece que utilizo las dos palabras, tanto paralelo como concurrente, de manera como si fuera un sinónimo, la realidad es que no lo son. Hay que aclarar que programar de manera paralela y concurrente no son lo mismo, pero para nuestro caso cumplen casi con la misma función. Detallemos un poco. Paralelismo se logra por el uso de varios núcleos de un procesador en una aplicación. Esa es una de las maneras. Es decir, yo tengo una computadora que tiene multinúcleo y yo la pongo a trabajar varios de esos núcleos en una sola tarea, en un solo programa. Otra forma de hacer paralelismo es cuando yo tengo varios procesadores en un equipo y trabajan para una sola aplicación. Esto se logra principalmente en servidores que son multiprocesadores, es decir, que tienen más de un procesador, no necesariamente que tengan más de núcleo, pero más de un procesador, donde voy a colocar esos dos procesadores a trabajar en una única aplicación. Y la tercera forma de hacer paralelismo es cuando tengo varios procesadores de varios equipos, todos trabajando entre sí para cumplir con una única aplicación, a lo que llamamos un clúster. Entonces, la primera solo la puedo aplicar en una computadora multinúcleo. La segunda solo la puedo aplicar en un equipo multiprocesador. Y la tercera cuando tengo varias computadoras o varios equipos, los cuales están trabajando dentro de un clúster. Sin embargo, la concurrencia es simplemente el uso de uno o más threads de manera eficiente para implementar un sistema de planificación o estrategia de ejecución de microthreads o rutinas. Acuérdense que threads es un hilo, ¿sale? Entonces aquí puedo yo tener una computadora donde voy a correr uno o más hilos. Y eso también simplifica mucho porque la realidad es que nada me impide que yo tenga, por ejemplo, un clúster, es decir, varios procesadores de varios equipos en una sola aplicación, y esa única aplicación tenga corriendo uno o varios threads en cada uno de los equipos dentro del clúster para resolver una sola aplicación. Entonces se puede combinar la concurrencia con el paralelismo, no son mutuamente excluyentes. Ahora, algo que sí tenemos que tener en la mente es que cuando hablamos de procesos, regularmente hablamos de paralelismo. Es decir, siempre va a estar corriendo o en otro procesador o en otro núcleo del procesador. Cuando hablamos de microthreads, rutinas ligeras, microprocesos o rutinas asíncronas, hablamos de concurrencia. Entonces, para que no se nos confunda, procesos es paralelismo. Pero si hablamos de microthreads, rutinas ligeras, microrutinas, microprocesos, rutinas asíncronas, siempre es concurrencia. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar más en la concurrencia. Y la razón de esto es porque es en general más barata de implementar. No requieres un gran procesador para poder aplicarla. En cambio, hacer paralelismo implica que por lo menos tengamos dos o más núcleos dentro de nuestra computadora para poder implementarlo. Entonces, dado que es barata y eficiente y ocupa relativamente pocos recursos, pues vamos a trabajar más en ella. La pregunta es, ¿cómo hacer concurrencia? Para hacer concurrencia se necesita un lenguaje de programación que soporte concurrencia o asincronismo. Y de nuevo estos dos tópicos no son lo mismo, ¿sale? No es lo mismo concurrencia y asincronismo, pero básicamente tienen la misma aplicación. Entonces aquí sí los vamos a tomar como sinónimo, aunque a nivel teórico no lo son. Cada lenguaje aplica una o varias arquitecturas de concurrencia, pero las más comunes son Event Loop y Shared Nothing. Ahí también podríamos meter una extra que se llama Actor. Los actores
es otro tipo de modelo de concurrencia utilizado por algunos lenguajes. Ahora, lenguajes con soporte a concurrencia. Tenemos Scala con Java, tenemos Elixir con Erlang, tenemos a Python, a Go, JavaScript o JS y tenemos a Rust. Vamos a ver con Java y con Scala. En el caso de ambas corren bajo la misma máquina virtual, la JVM, por lo que básicamente usan las mismas estrategias. Scala soporta futures, actors y threads, mientras que Java soporta threads y computable future. Los futures son la reinterpretación de los computable futures de Java, hasta donde yo tengo conocimiento. También me puedo equivocar, mejor verifíquenlo. Y threads son los mismos. Actors es propiamente de Scala, aunque no recuerdo si hubiese una posibilidad de ocupar actors dentro de Java. Puede que sí, sería cuestión de verificarlo. En el caso de Elixir y Erlang también utilizan una máquina virtual, solo que en este caso no es la JVM, ahí tengo un pequeño error, es la Beam, la máquina virtual Beam, que pues los dan las mismas estrategias a ambos. En esos casos tenemos Spawn, Agents and Tasks. Podemos hacer spawn, podemos meter agentes o podemos meter tareas. Python. En el caso de Python depende mucho de su implementación. Por ejemplo, si tienen Python sobre Java o Jython, como está corriendo sobre la JVM, también puede aplicar las mismas estrategias de Java. Pero la implementación estándar incluye lo siguiente: Generators y Async.io, que es básicamente la implementación para sincronicidad de Async.await. Nota: Python no es tan bueno con la concurrencia, pero tiene soporte a la concurrencia. Luego tenemos a Go. Go está construido ex profeso para la concurrencia, es decir, fue hecho con ese único propósito. Bueno, no único, pero tiene ese propósito dentro de su razón de ser. Por lo cual soporta dos cosas, las goroutines y los channels, que los channels simplemente interactúan con las goroutines. En el caso de JS, aunque deberíamos hablar de EMACScript, porque ese es el nombre del lenguaje y JS es una marca registrada, es un lenguaje de constante desarrollo y evoluciona con la web, por lo que, de hecho, tiene múltiples maneras de manejar concurrencia. La más antigua, la de Java 1.5 para abajo, le llamamos Java clásico a algunos, es setTimeout y setInterval, que era la manera más primitiva de hacer asincronicidad. Si hablamos de Java 1.5 para acá, o al menos a 1.5, hablaríamos de promises, las promesas. Y si hablamos de la modernidad, hablamos de Async.io. Entonces, dependiendo de la versión de JS o EMACScript que estemos hablando, es el tipo de concurrencia. Aunque la versión moderna de JavaScript, pues soporta las tres. setTimeout, setInterval, Async.io, Async.await y promises. Y luego tenemos el lenguaje Rust. Rust también es un lenguaje pensado para la concurrencia y tiene un buen soporte para ella, por lo que nos propone dos maneras, con threads y con mutex. Y bien, porque hablamos de este tipo de lenguajes. Cuando nosotros tenemos muchos sensores de IoT, es importante poder almacenar su información. Ya habíamos tratado este tema anteriormente. Pero si son demasiados, el problema que tengo es que no puedo procesar a tiempo cada una de las peticiones que me mandan. Aparte, dependiendo del tipo del dispositivo, es como se programa. Por ejemplo, si yo programo una Demco, puedo utilizar programación tanto en C como también como en Lua, e incluso podría implementar un MicroPython. En el mismo caso con los ESPA. Si utilizo un Arduino, prácticamente es por dicho que voy a utilizar lenguaje C. Pero incluso hay dispositivos de IoT que no utilizan este tipo de lenguajes, utilizan otro tipo de lenguajes, en cuyo caso necesitamos un medio para poder transmitir información de distintos dispositivos y que puedan ser perfectamente entendibles a través de un sistema de cómputo. Es ahí donde entra la etapa de colocar una web API que sea concurrente. Porque una web API
Porque con una web API podemos proponer, por ejemplo, una REST-like, que es un tipo de web API que nos permite transportar información a través de JSON simplemente utilizando el protocolo HTTP. Tiene reglas muy pero muy simples que no necesitan grandes implementaciones. Ese tipo de APIs tienen la ventaja de que pueden ser implementadas relativamente sencilla en cualquier dispositivo de IoT. También hay otros elementos para poder trabajar con dispositivos de IoT. Incluso hay protocolos específicos para este tipo de situaciones. No obstante, por cuestiones del curso, ahora nos vamos a concentrar específicamente en las web APIs. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que tiene que ver con IoT, pues que necesitamos ver qué frameworks para web API, dependiendo del lenguaje, nos permiten de la manera más fácil crear concurrencia en una REST-like. Bien, es un video relativamente corto, pero tiene varias aristas que iremos abordando a través del tiempo. Sin más por el momento, hasta luego.